Hola, soy el maestro Fide Job Sepúlveda de la Academia de Ajedrez Hopchas. Vamos a revisar el ejercicio número 7, lo que tiene que ver con el tema ventaja espacial, estos ejercicios clásicos, ¿cierto?, de estrategia que estamos visualizando y estudiando en la academia. Hemos visto varios ejemplos donde la ventaja de espacio es determinante a la hora de tomar decisiones. Prácticamente el poseer el espacio nos permite, nos ayuda de cierta manera a tener mayor facilidad para que nuestras piezas se puedan desplazar y por ende ejercer una mayor presión sobre nuestro rival. Vamos a ver en la partida Pichef con Simaquint, que se jugó en Lioper 51, donde vamos a destacar varias cosas que vamos a empezar a enumerar. Primero, nos damos cuenta que hay un peón doblado de las negras, ¿cierto? En la columna C, hay un peón negro también en A6. Y estos peones que ustedes pueden visualizar acá, en la cuarta fila, generan inmediatamente una ventaja espacial. Aquí nos damos cuenta que tenemos peones en la cuarta fila contra una cadena de peones en la sexta fila. Eso se ve manifestado de cierta manera en la disposición de las piezas negras. Como ustedes pueden apreciar, las negras carecen de espacio. Como esto es una figura geométrica, un cuadrado, el mismo espacio es para los dos. Cuando alguien tiene más espacio, obviamente el otro carece de espacio. Entonces, esta presión puede determinar el día de mañana que la otra persona tome malas decisiones y conlleve de hecho a una pérdida posteriormente de material. Eso es más o menos lo que uno esperaría. Ahora, vamos a hacer un análisis general, y eso es lo que nos tratamos nosotros de destacar. Primero, uno de los conceptos básicos para poder interpretar esta posición tiene que ver con los contrajuegos del rival. Los planes del otro son determinantes porque son parte del plan mío. O sea, mi plan es siempre evitar el plan del otro. Si el plan del otro es hacer algo definido, yo tengo que priorizar la forma de poder neutralizar, contrarrestar o retrasar el plan del rival. Es muy distinto cuando cada uno tiene un plan y aparentemente esos planes cada uno juega de forma individual. Eso sería hacer un análisis bastante reduccionista del final porque en el fondo no es así el ajedrez. El ajedrez siempre estamos supeditados al otro. Nuestro plan depende del otro. Entonces, un ejemplo, veamos esta posición. En una posición con poco espacio, como ya hemos visto en más de algún ejemplo, uno de los planes habituales es cambiar la mayor cantidad de piezas para poder reducir ese tema espacial. En este caso puntual, sí, las negras tienen un problema estructural que tienen que ver con los peones doblados, la columna C más el peón de A6. Pero también nosotros sabemos que si todas las piezas se cambian, necesitamos piezas para poder atacar, generar nuevas debilidades en nuestro rival. Entonces, el plan básico, cuando yo tengo ventaja espacial, es evitar el cambio de piezas. Por su parte, el bando que tiene poco espacio va a tratar en lo posible de cambiar piezas. Otra cosa importante que hay que destacar acá tiene que ver con las cadenas de peones. Si ustedes pueden observar, en algún momento esta cadena de peón se puede trazar de la siguiente forma. Vemos dos cadenas de peones blancos que de una u otra manera están apuntando al control de la casilla de 5. Una de las formas de luchar contra la cadena de peones, ¿cierto?, son buscar los movimientos liberadores. Y aquí podríamos identificar claramente que el negro busca de alguna manera hacer el D5. Por ende, ¿cuáles serían los planes para las blancas? El mejor plan de las blancas va a ser evitar el plan de las negras. Si las negras quieren cambiar piezas, el blanco va a evitar ese cambio de piezas. Si las negras quieren hacer un movimiento de 5, el blanco va a disponer de la mejor disposición de sus propias piezas para evitar el plan del rival. Ahora, desde el punto de vista estructural, fíjense qué interesante lo que vamos a ver ahora. Vamos a hacer algunos movimientos básicos. Si yo hago alfil F4 y él hace un movimiento totalmente, una pérdida de tiempo, pero es para que sea esquemático, sea representativo. E5. Este más o menos es uno de los planes tipos que yo quisiera hacer con blancas. El cambio tanto del peón E por el D, o en su defecto hacer un C5 y triplicar los peones en la columna C, apunta posteriormente que las blancas tienen súper claro y definido su plan. Ahora, es mucho más fácil atacar los peones doblados en la columna C y el de A6, estando esta cadena de peones. La otra cadena de peones, antes de realizar el E5, como ustedes pueden darse cuenta, de cierta manera les permite a las negras todavía contrarrestar alguna presión de las blancas sobre esos peones. Cuando yo logro hacer este E5 y lograr cambiar el peón E por el D, para las negras es mucho más difícil poder sostener esa posición.
Entonces, fíjense qué interesante cómo nosotros ya estamos de primera instancia sabiendo cuáles son nuestros planes. No solamente las blancas están buscando, importante, neutralizar el plan del rival. Por su parte, también no solo se trata de neutralizar el plan del otro, se trata también, una vez que yo neutralizo al otro, buscar los mecanismos y las formas para poder, obviamente, ¿cierto?, imponer mi plan. Y en este caso puntual, primero lo que hay que hacer es evitar el cambio de piezas, mantener siempre el control de la casilla de 5 y en su efecto, si las negras no hacen nada, yo pretendo de una u otra manera llegar a este tipo de posición. Una posición como esta con blancas es bastante fácil de jugar, cómoda, y las negras van a tener que jugar con mucha precisión. Si eso lo llevamos a una persona, a un ser humano, nos daremos cuenta, ¿cierto?, que no es nada fácil jugar ese tipo de posición. Pero otra opción que sería interesante también, que vale la pena destacar, sería algunas posiciones con los peones triplicados en algún punto. No sé, podríamos destacarlo acá nuevamente. El blanco en algún momento hacer un C5. Fíjense que una maniobra como esta, de nuevo queda de manifiesto que estos peones se ven realmente feos, ¿cierto? No solamente desde el punto de vista estético, sino desde el punto de vista práctico. Peones triplicados, si peones doblados en una columna ya son una debilidad, imagínense lo que significa peones triplicados. Acá lo más probable es que el blanco juegue de alguna manera un torre C1, alfil E3, un F3, saque el alfil de A4, coloque un caballo en A4 y luche finalmente por capturar en C5. Esos peones, lo más probable es que en el corto o mediano plazo van a ir cayendo uno tras otro. Es muy probable. Fíjense qué interesante todo lo que estamos viendo porque prácticamente gracias a esta pequeña introducción nosotros sabemos más o menos qué es lo que hay que hacer. En esta partida, el jugador de blancas podría intercalar este alfil F4, que sería interesante para los planes que estábamos viendo, o en su efecto hacer un H3. Este H3 está controlando G4, en algún momento puede el negro buscar algún tipo de actividad. Y posteriormente continuar con alfil E3, torre C1, preparar un posible C5, ¿cierto? Y más o menos los planes que estamos conversando al inicio. Bien, en esta posición específica, el jugador de blancas tiene una mayoría sobre D5. Fíjense que las blancas tienen uno, dos, los dos peones, 3 y 4 con la dama. Aparentemente las negras solamente tienen un peón de 5 apoyado por el peón de C6 y el caballo. Esto nos está diciendo que aparentemente las blancas tienen total control de D5. Desde el punto de vista matemático, nosotros sabemos que las matemáticas son bastante importantes dentro del ajedrez porque hay muchas cosas que funcionan gracias a las matemáticas. Por un ejemplo, para capturar una casilla específica, muchas veces, la mayoría de las veces necesito tener un +1. Si las blancas atacan 3, el negro va a defender 2. Ahí hay una relación, 3 menos 2 es uno a favor de las blancas. De eso se trata. Ahora, qué interesante, porque algunas posiciones, realmente el ajedrez pasa a llevar a las matemáticas cuando se dan algunos temas muy puntuales, como en este caso tiene que ver con factores dinámicos. Como la finalidad del ajedrez no solamente es quien gana material, ¿cierto? Que eso es parte importante del ajedrez, porque una ventaja posicional en algún momento se tiene que transformar en ventaja material, pero obviamente todos sabemos que el único fin del ajedrez es dar jaque mate. Ahí entra un componente que tiene que ver con la seguridad del rey, con el ataque posible a un rey, y eso da inmediatamente un vuelco con respecto a la valoración de una posesión. De hecho, en la partida, Biche juega F4. Aparentemente el blanco tiene todo controlado. Ah, ah, el negro no tiene un cambio de pieza directo y aparentemente, fíjense qué interesante, el D5 está controlado. Y aquí viene la parte muy importante de Simagin. Simagin se da cuenta que existe un tema con respecto al rey. Esta relación de alfil con este peón nos recuerda mucho los conceptos ciertos de Steiny que tienen que ver con la pareja alfiles. Que en este caso puntual uno lo puede pensar, ¿ah? No, esto no es la posición exacta, pero sí la relación. Un alfil en C1, un peón en F4, la pasividad de la pieza. Ahora, la idea alfil C5, caballo G4, dama H4. Y es más o menos lo que pasa. Después de D5, el negro está logrando el objetivo, el blanco toma, y ahora viene el jaque. Única se tiene acá, y ahora se este caballo G4. Si yo veo esta posición a través de un módulo, como vamos a ver posteriormente, nos vamos a dar cuenta que el blanco sí tiene formas de poder neutralizar de cierta manera el ataque de las negras, este contrajuego de las negras. Ahora, por regla general, ¿ya? Y llevándolo esto ya a un nivel más humano, ¿cierto? Lo primero que nosotros deberíamos intentar es que nuestro rival no tenga contrajuego. Eso sería lo ideal. ¿Ah? O la máquina tiene una capacidad increíble de poder neutralizar los contrajuegos del rival. Ahora, nosotros deberíamos hacer el esfuerzo por evitar los contrajuegos del otro. Primero. Segundo, acá hay un factor súper importante que tiene que ver con respecto al factor, ¿cierto?, el error. Y eso es muy llamativo en el ajedrez.
Uno podría pensar que en el ajedrez de élite eso como casi siempre está de cierta manera controlado. Los jugadores se equivocan menos, entonces las posibilidades que alguien cometa un error un poquito más grande, ¿cierto? Es poco probable. Pero el ajedrez práctico, siendo bien realista, los aficionados, los ajedrecistas de club, siempre estamos supeditados un poco al tema del error. ¿Y eso qué significa? Que si en esta posición las blancas tienen que obligatoriamente jugar una línea específica para poder mantener la ventaja, desde el punto de vista de las negras, es útil, práctico y totalmente probable que el blanco no juegue de manera correcta, dando un contrajuego bastante interesante a las negras. Que de hecho pasa, fíjense que en esta posición, después de caballo G4, hay una amenaza latente que es dama H4 y dama por H2, o caballo F2 y todo lo demás. Entonces ahora aquí el movimiento correcto es F5. Esto un módulo lo ve. Un ser humano quizá le cuesta un poquito, un ejemplo. Caballo por, con la idea, ¿cierto? Si rey por le da mate, que es bastante obvio eso. Ahora torre F4. Y controla la casilla H4 y nos damos cuenta posteriormente que el caballo no sale. Tomo y a la siguiente rey por caballo. Listo. La otra opción es tomar, tomo, tomo y ahora peón por. Después de alfil F4 nos damos cuenta, ¿cierto?, que las negras tienen una calidad, pero la posición es bastante compleja, porque observen que las torres no tienen actividad, el alfil de C8 está pasivo, estoy cambiando las damas, me están comiendo en C7, las piezas blancas están mucho más activas, el caballo en D5 posteriormente también va a ejercer una presión sobre C7. Esta es una posición que desde el punto de vista material las negras no tienen desarrollo, no tienen actividad. En pocas palabras, es una posición casi perdida para las negras. La otra opción F5 es dama H4, amenaza mate, ¿cierto? Y ahora simplemente alfil F4. Este es la gracia del F5, me permite desarrollar la pieza y a su vez defender el punto H2. Un ejemplo, si caballo por tomo y ahora dama F3. No puede tomar en B2 simplemente por torre B1 y se le cae la dama. Y después de caballo F2, torre F2 y ahora simplemente dama F3. El final, como estamos visualizando, al estar el clavado nuevamente el alfil, ¿cierto? Pegando en D7, amenazo peón por, capturar, ¿cierto? Posteriormente en C7, nuevamente deja a las blancas con una posición un poquito con mejores proyecciones, porque las negras tienen una pasividad muy grande en sus piezas. De hecho, qué mejor manifestación que ver las torres totalmente sin ninguna columna, en este caso, donde se encuentran las torres. Y la otra opción F5, entonces dama H4, alfil F4 es lo que estamos viendo alfil D6, con la idea de presionar sobre la diagonal, y ahora simplemente dama 1. El blanco aparentemente logra llegar a tiempo a neutralizar el ataque de las negras. Eso hubiese sido lo correcto en una partida bien analizada. Ahora H3, nuevamente nos damos cuenta que la posición es bastante interesante, ¿cierto? Para las blancas, ¿cierto? Porque las piezas están activas, ¿cierto? Pero en la partida, y ahí viene la parte interesante, ¿cierto? El blanco juega dama 1. Vamos, captura, 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 y ahora. Si caballo por D5, interesante. Si F5 al tiro no es tan preciso, el torre 8 tiene un poquito más de, primero porque es un movimiento de desarrollo. H3, cuando yo estoy atacando no puedo retroceder con las piezas, eso es un concepto bastante simple. Torre por y ahora dama por D5. En esta posición podemos observar que las blancas mantienen un peón de ventaja, pero la posición es bastante dinámica para las negras. ¿Ya? Posteriormente la torre se puede activar por la columna B, por la columna D. ¿M? Estos peones, de cierta manera, todavía necesitan un poco de defensa. Hay problema de desarrollo de las blancas en el flanco de dama. Hay compensación. Un ejemplo, F5 no es tan buena porque existe esta maniobra buena, dama C3. Y un ejemplo que si C6 tomo, tomo, y ahora nos damos cuenta inmediatamente que las blancas tienen un final superior porque no solamente tienen un peón de ventaja, tienen un alfil bastante bueno en C3. ¿Ah? Esto es una ventaja de cierta manera material y posicional a su vez. La otra opción es alfil A7, H3, nuevamente lo mismo, no puedo devolverme con las piezas. Tomo, tomo y ahora tengo este recurso dama de 2. Y amenazo no solamente capturar la dama con caballo F6, sino simplemente dama por F2. Y la otra opción, alfil E7, H3, C6, y ahora buena, dama por táctica, ¿cierto? Y caballo por C6. Y nuevamente me están comiendo el caballo también está comiendo el alfil, posteriormente sacando las piezas. Lo más probable es que las blancas van a quedar con una ventaja material. Vuelvo entonces a la otra posición. Después caballo de 5 F5 y ahora simplemente H3.
y ahora F por E4. Y las negras, como estamos visualizando, están ahí capturando el caballo, se están activando, ya tienen hay una igualdad material, pero desde el punto de vista dinámico está mejor para las negras esa posición. Listo, volvemos, C por D5, F por D7 y ahora H3. Y ahora importante, nuevamente la misma idea. Cuando yo estoy atacando no puedo retroceder. No solamente porque las piezas pierden el impulso, sino también hay un tema psicológico importante, que también nunca hay que dejarlo de lado. D4. Si yo ataco, tengo que complicar, tengo que jugar. Acuérdense que el negro está apostando a un tema dinámico. La dinámica se juega con energía. Entonces, ahora un ejemplo. Si caballo D5, ahora C6. Y nuevamente el negro busca desordenar la posición. H por G4, si tomo de peón, simplemente dama G4 y las negras están mejor. Fíjense el rey blanco que está con serios problemas en la casilla. Le amenazan un dama H5. Tiene que tomar de dama. Acá, dama F3, ¿cierto? Y ahora torre B8. El plan de la negra está clarito, torre B6, torre H6 y explotar, ¿cierto? Profitar un poquito la mala posición del rey que se encuentra vulnerable en el flanco de rey. A su vez hay una presión sobre B2. Fíjense que la torre y el alfil todavía en el flanco de dama no se desarrollan. Torre D1 y C5. Ya que interesante, si B3, acá me saco la clavada, jaque, y obviamente no voy a cambiar dama porque el que ataca no cambia piezas. Ahora sí, G5, F6. Nuevamente las negras lucharían contra la cadena de peones. En la partida, después de torre 1, C5, hace alfil E3. Bien, retomamos entonces el movimiento. Después de torre a B8, nos dábamos cuenta que las negras tienen un plan bastante interesante que tiene que ver con pasar la torre a la sexta fila y ejercer alguna presión sobre el rey, sobre todo con la columna H, que está abierta. Ahora en la posesión hace torre de 1, C5 y ahora alfil E3. En este momento nos damos cuenta que el blanco, al darse cuenta que está con problemas de desarrollo, devuelve el material. Y al devolver el material, inmediatamente, ¿cierto? Resulta que era como la garantía el material de más. Torre por B2. Ahora torre C1. Y fíjense que el alfil se está cambiando, pero aquí hay una parte importante de Simagin, que tiene que ver con lo siguiente. Simagin está atacando directamente a la cuarta fila. La cuarta fila. Ahora, ¿por qué ataca la cuarta fila? Uno podría decir con este dama A4, se sacó las clavadas. No, fíjense que los peones blancos se encuentran en la cuarta fila. Y eso es muy llamativo. Es interesante ver cómo Simagin detecta la posición y dice, oye, voy a colocar las piezas en tal lugar que pueda generar el mayor daño al rival. Y en este caso puntual, las peones en la cuarta fila son una debilidad. Un ejemplo, si alfil por D4, C por D4 es 5, dama 2 y torre por. En esta posición, si bien hay una igualdad material, pero desde el punto de vista dinámico todavía las blancas tienen algunos problemitas, no solamente por los peones que están un poco avanzados. Muchas veces los peones avanzados son como un motivo interesante de ataque, pero a su vez también tiene el detalle que pueden transformarse en una debilidad, porque fíjense que ahora los peones posteriormente se tienen que mantener, necesitan piezas que los protejan, o en su defecto el mismo rey que tiene también una posición bastante vulnerable. Después de dama a4, entonces hace f5. Y ahora en este momento le toman, y ahora Simagin sigue con la presión directa sobre la cuarta fila. Un ejemplo, E5, torre por acá, tomo acá, y ahora después de dama 7, torre G8. El negro tiene resuelto en la primera instancia, hay una amenaza directa que tiene que ver con un torre H4, ¿cierto? Y un dama por A2 pegando posteriormente G2. Nuevamente lo vulnerable que se encuentra el rey blanco es uno de los motivos, ¿cierto?, de la ventaja negra. Después de torre B4, entonces hace torre 1. Y aquí es difícil mantener los nervios y no equivocarse, ¿cierto? Ahora hago torre 8, activo una pieza que no está haciendo nada. Y ahora un ejemplo, si dama por C5, simplemente H6. Este H6, ¿cierto? Es un movimiento profiláctico, lo que busca, ¿cierto?, es sacarse el jaque mate de la octava fila y continúa con la presión de las negras en la cuarta fila y posteriormente en el flanco de rey. Después de torre 8, torre C5 y ahora simplemente H6. E5, torre por G4, E6. Tomo. Si torre por E5, un ejemplo, amenazando capturar en E6, pero ahora hay una movida intermedia de dama por A2. Después de E5, torre por G4, E6, F por E6. Si torre E5, veíamos, ¿cierto? Dama por A2, una amenaza directa sobre G2.
Finalmente viene dama por A2, dama E2 y dama A4. El que ataca mantiene piezas. Y acá prácticamente es una posición muy delicada, porque no solamente hay una diferencia material, lo más importante acá es la vulnerabilidad del rey blanco. Un ejemplo, había que hacer torre H5, dama C4, E7, tomar, tomar y ahora torre F4. Y es un final bastante complejo. El negro quiere hacer torre F6, rey F7, posteriormente atacar el peón de E7, y si llega a caer E7 serían dos peones prácticamente, una posición poco probable que se pueda defender. Acá finalmente el jugador de blanca, como era de esperar, termina cometiendo la última imprecisión y hace E7. Y aquí entra directamente en un tema táctico. Después de torre H4, única, acá, y ahora simplemente nos damos cuenta que dama F2 pierde por torre H1, por lo cual se cae la dama. Dama D4, dama E3, y ahora simplemente torre por E7. Este recurso Bichette aparentemente lo omitió, y Simagin lo tenía bastante presente. Si dama D4, torre 1, acá simplemente, y nos damos cuenta que el final carece de esperanzas para las blancas porque no solamente dos peones, hay un señuelo claro en el flanco de dama y un 2 contra 1 en el flanco de rey. Torre 7, torre C8 y ahora rey H7, dama D4, torre por D4 y finalmente A5. Después de esto nos damos cuenta al finalizar este ejercicio de estrategia, lo que tiene que ver con la ventaja espacial, que uno de los errores que puede haber cometido el jugador de piezas blancas es subestimar el movimiento de 5. Y el F4 lamentablemente es lo que le dio una oportunidad a Simaguín de poder pasar, ¿cierto?, a la ofensiva. Una de las cosas que deberíamos intentar primero es tener claro los planes estratégicos de nuestro rival para posteriormente tratar en todo lo posible por evitar, retrasar o neutralizar dicho plan. En este caso puntual, la ventaja espacial permite a su vez también, ¿cierto?, tener esa cautela. El espacio no es gratis, ese espacio se tiene que luchar, se tiene que de cierta manera mantener. Entonces es súper importante este ejemplo como una pequeña imprecisión de parte de las blancas dio la oportunidad que las negras hicieran este D5 y pasara a la ofensiva. Si bien habían opciones que las blancas posteriormente lograran una posición aceptable, pero como era, también se puede imaginar uno, también hay imprecisiones, hay una parte humana, y eso conlleva de una u otra manera a que la partida haya terminado de esa forma. Espero que este ejercicio de estrategia, ¿cierto?, les sirva a las personas para que los ejercicistas empiecen a asimilar este tema tan determinante como es la ventaja espacial. Me despido, espero que estén todos muy bien.